Hola, yo soy Shadani y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este programa de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para reflexionar sobre la sociedad y cómo las y los jóvenes podemos participar y aportar. Junto con mi compañero Donovan les damos la bienvenida y esperamos que les guste lo que preparamos hoy para ustedes. Para comenzar, les quiero contar de una palabra que vi el otro día y que me llamó mucho la atención, Ubuntu. ¿Ustedes la han escuchado? Iba caminando por la calle y vi que en una pared decía Ubuntu, soy porque somos. Me llamó la atención, pero no entendí muy bien a qué se refería eso de soy porque somos. Así que me puse a investigar y me gustó mucho lo que encontré. Resulta que Ubuntu es una palabra de origen africano que hace referencia al vínculo que hay entre todas las personas. Implica reconocer que vivimos en una sociedad interconectada y comprender cómo esas conexiones afectan a los demás. Ubuntu promueve la cooperación entre individuos, culturas y naciones. Se trata de crear una sociedad para todos y todas, poniendo a disposición de los demás lo que somos o hemos conseguido para mejorar nuestras comunidades. Así que me puse a pensar si en nuestra cultura hay algún término, palabra o concepto similar y recordé que en alguna de mis clases me hablaron de ciudadanía mundial. ¿Han escuchado sobre esto? Si no saben de qué estoy hablando o si ya han escuchado sobre esto antes y quieren saber más, quédense con nosotros porque vamos a reflexionar qué significa ser una ciudadana o ciudadano, qué hacemos para formar parte de nuestra comunidad, para mejorarla, y cómo se aprende a ser un ciudadano o ciudadana. ¿Ustedes creen que en la escuela nos enseñan a ser ciudadanos? ¿Qué tipo de ciudadano o ciudadana hemos aprendido a ser? Acompáñenos en este programa en donde hablaremos de las acciones escolares para una ciudadanía activa. Todas las personas estamos interconectadas de una u otra manera. Vivimos en un mundo globalizado en donde las personas, las economías y los lugares dependen cada vez más unas de otras. Estamos enfrentando retos globales que nos impactan a todos y todas como humanidad. Por lo tanto, para encontrar soluciones también requerimos pensar y actuar de manera interconectada entre personas, comunidades y países. Según la Confederación Oxfam, la ciudadanía mundial se refiere a ciudadanos y ciudadanas responsables con la humanidad y el planeta que respeten, valoren y celebren la diversidad. ¿Pero qué significa ser un ciudadano o ciudadana? La ciudadanía es un concepto que desde la Grecia y Roma antiguas hasta nuestros días ha tenido y sigue teniendo diferencias en su significado y en la forma en que se ejerce entre distintos países o comunidades. En la actualidad, ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que las y los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También implica obligaciones y responsabilidades vinculadas a esos derechos. ¿Para ti qué significa ser ciudadano? ¿Conoces tus derechos y responsabilidades como ciudadano? ¿Participas de alguna manera en las decisiones y rumbo del país o tu comunidad? Aunque hay un reconocimiento formal de la ciudadanía, de los derechos y obligaciones que implica, en la práctica no todas las y los mexicanos tenemos o ejercemos de igual manera esos derechos. Algunos grupos de personas han sido limitados históricamente en el ejercicio de esos derechos, por lo que su opinión y necesidades no han sido tomadas en cuenta en las decisiones o rumbo del país. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas o de las mujeres, quienes han sido mayormente excluidas de los procesos políticos en comparación con los hombres. En otras ocasiones, simplemente no ejercemos nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos al no involucrarnos ni participar activamente en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos que nos afectan a todos y todas, dejando que el Estado, el gobierno o cualquier otra persona decida por nosotros. Recordemos que ser ciudadanos no solamente implica ejercer derechos, sino también responsabilidades. ¿De qué manera participamos con nuestra comunidad? ¿Qué responsabilidades asumimos? Con frecuencia se dice que la educación es la principal herramienta que nos ayudará como humanidad a enfrentar los complejos desafíos que se nos presentan día con día. ¿Será que en la escuela estamos aprendiendo a ser ciudadanas y ciudadanos activos y responsables? Si no es así, ¿qué tendría que cambiar en las escuelas para que así fuera? ¿Qué tendríamos que cambiar en nosotros y nosotras? ¿Qué acciones escolares podrían realizarse desde la escuela para promover una ciudadanía activa? ¿Qué les parece este tema de la ciudadanía? A mí me resulta muy interesante porque sinceramente no me había hecho todas estas preguntas. Para mí ser ciudadana significaba ser mayor de 18 años, tener la posibilidad de votar y ya.
Ahora veo que es un privilegio al darnos la oportunidad de participar en las decisiones que definen el rumbo de nuestro país e incluso del mundo, pero que también implica un compromiso. Ahora lo relaciono más claramente con la palabra Ubuntu que les comentaba al principio, porque desde esta perspectiva, ser ciudadana o ciudadano también implica participar y hacer acciones que nos beneficien a todas y todos. Me imagino que si todas las personas participamos de manera activa como ciudadanas y ciudadanos, buscando, ya saben, el bien común, un mundo más justo, equitativo y sostenible, viviríamos bajo esta filosofía africana de Ubuntu. Acompáñenme a conocer más sobre la ciudadanía con nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Munguía. Rodrigo Munguía es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía de la Ciencia. Ha sido profesor de varias universidades y actualmente se desempeña como coordinador del programa Escuela Participativa en una preparatoria. ¿Qué es ser ciudadana o ciudadano? Bueno, primero que nada, ciudadanía es un concepto que viene o fue acuñado por los griegos. La ciudadanía en ese sentido tenía que ver con la relación que había entre quienes tenían ciertos derechos y ciertos privilegios, derechos y obligaciones y privilegios, y la polis, es decir, la ciudad-estado griega de aquel momento. Ciudadanía en sí nos habla de una cierta membresía a una comunidad política específica. A diferencia de lo que consideramos nacionalidad, la membresía en donde la nacionalidad está atada a los conceptos de territorio y ley, la ciudadanía tiene sobre todo tres dimensiones, según Marshall, un autor que elabora un concepto muy utilizado de ciudadanía. Ser ciudadano activa, quiere decir, bueno, primero tendríamos que partir de entonces cómo se concibe la democracia. Como se ha concebido tradicionalmente la democracia y cómo ha funcionado el concepto ha sido como democracia electoral. La ciudadanía activa rompe nada más con este concepto de democracia electoral para hablar de la democracia deliberativa. ¿Cuál es la diferencia entre una democracia meramente electoral y una democracia deliberativa? La democracia electoral pone el énfasis, lo que define o lo que hace que sea democrático algo, es que haya la posibilidad de elegir a los gobernantes. Mientras que la democracia deliberativa pone el énfasis en la posibilidad del diálogo, la posibilidad de la discusión sobre los temas políticos, sobre la vida de la sociedad. La ciudadanía activa considera que no es una condición suficiente, es decir, que hace falta además participación de ciudadanas y ciudadanos dentro de la vida democrática para que se pueda desarrollar como tal lo que quiere decir la democracia. Bueno, la educación cívica en nuestro país tiene una larga historia. Siempre ha sido o ha respondido a las necesidades del momento que tiene el país en el momento. Digamos que comienza con una forma, como una escuela que tiene materias como educación moral, que tiene materias como civismo, como geografía, historia, ciencias sociales. Así empieza la educación cívica en México. A partir de mediados del siglo XX, inician revoluciones relacionadas con los derechos humanos. En ese sentido, la educación cívica contempla entonces justo un enfoque nada más o involucra a los derechos humanos, pero también continúa siendo un enfoque de derechos y obligaciones. Yo haría un énfasis en la forma en la que se educa, es decir, el tipo de docencia que tiene la educación cívica en nuestro país. Sigue teniendo el énfasis en las maestras y maestros, es decir, el estudiante no es el centro sobre el cual gira la reflexión, no involucra todavía la participación política, no involucra las formas de participación ciudadana, no se deja que el estudiante sea un agente activo dentro de la vida escolar y tampoco se hace o se forma para que sea un agente activo dentro de la vida comunitaria o de la vida social. En la reforma de 1993 contempla por primera vez 4 aspectos importantes: la formación valoral, la identidad nacional, los derechos y la cohesión social. En esta reforma, entonces, una reforma que fue muy bien vista por especialistas, ya se pone mucho más énfasis en temas como derechos humanos, perspectiva de género, medio ambiente. En 1999 aparece la materia de formación cívica y ética, la materia de formación cívica y ética que ya involucra 8 ejes, que van desde el cuidado de la persona, desde el cuidado de sí, hasta las relaciones que va teniendo el individuo con la sociedad y después
con el gobierno. Por supuesto, aparecen entonces enfoques como la participación ciudadana, aparecen enfoques como el sentido de justicia y apego a la legalidad. Y es un cambio que entonces se da un giro hacia hacer que los estudiantes, que las y los estudiantes se involucren mucho más dentro de la sociedad y, por supuesto, dentro de la vida pública del país. Gracias, Rodrigo. En un momento regresamos contigo para seguir conversando sobre este tema. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Donovan, que nos ha preparado un reportaje muy interesante. La ciudadanía es un concepto antiguo. En Grecia y Roma antigua se llamaba ciudadanos a ciertas personas que pertenecían a la comunidad política y que gozaba de plenos derechos civiles y políticos. No todas las personas eran consideradas ciudadanos. La ciudadanía era un privilegio que podría perderse cuando se cometía una falta contra la comunidad. En el siglo XIX, cuando surgieron las democracias modernas, se reconocieron los derechos de ciudadanía únicamente para los hombres. Poco a poco el reconocimiento de los derechos políticos como parte de los derechos humanos se exigieron, lucharon y se otorgaron de manera formal a todas las personas sin distinción de género, religión o posición socioeconómica. En la actualidad, ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad y tener la posibilidad de ejercer los mismos derechos que los demás. Solo las y los ciudadanos pueden votar, participar en las decisiones públicas y en la definición del destino de la comunidad política. Por otro lado, ser ciudadana o ciudadano también supone obligaciones, que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. La ciudadanía se relaciona estrechamente con la política y con la democracia, porque nos permite influir sobre el destino de nuestras comunidades. En México, ¿qué tanto participamos realmente las y los ciudadanos en las decisiones públicas y qué tantas responsabilidades asumimos? ¿Qué formas de participación conoces además del voto? ¿Las y los ciudadanos participamos de igual manera? Gudicha Guerrero Luis, un joven periodista y activista oaxaqueño, relata que para los habitantes de la Sierra Zapoteca Itzmeña, un ciudadano o ciudadana es toda persona que cumple con sus responsabilidades con la comunidad, tanto económicas como en servicios. Es quien tiene derecho a voz y voto en la asamblea y representa a su núcleo familiar en la toma de decisiones colectivas. Un ciudadano o ciudadana es un jefe o una jefa de familia participativa que procura enterarse de los asuntos públicos y, sobre todo, asume la obligación de servir a la colectividad. Ser ciudadano o ciudadana es un honor y una gran responsabilidad. Para la y el mexicano promedio, un ciudadano significa ser nativo o naturalizado del país, tener 18 años cumplidos y una credencial para votar. No importa que acuda o no a las urnas, que pague o no pague impuestos, que trabaje o no en actividades colectivas. ¿Por qué unas personas participan más que otras como ciudadanos? ¿Cómo aprendemos a participar y a ser ciudadanos? La ciudadanía y la participación se aprenden a través de la experiencia. Por eso es necesario que la educación integre experiencias para formar ciudadanas y ciudadanos responsables y creativos, que participen activamente en la construcción de un mundo más pacífico, incluyente, seguro y sostenible. El espacio escolar es un mundo en miniatura que replica o transforma las dinámicas prácticas, forma de organización y cultura de la sociedad en la que se inserta. En la escuela también se toman decisiones, se construyen ciertas formas de convivencia, se establecen normas, entre otras muchas prácticas en las que se ejerce o no la participación. Los enfoques respecto a qué y cómo debe enseñarse a ser ciudadano pueden ser distintos en cada país, sistema educativo o escuela. Algunas escuelas se enfocan en que las y los estudiantes conozcan y sigan las normas y mecanismos de ciudadanía establecidos, enseñando contenidos relacionados a patriotismo, Estado de Derecho, elecciones, partidos políticos, entre otras. Otras escuelas enfatizan la participación para resolver problemáticas locales y globales, así como transformar las estructuras e instituciones que les dieron origen, promoviendo nuevas formas de organización que contribuyan a un mundo más equitativo, incluyendo la participación de los grupos que generalmente han sido excluidos. Lo que es indiscutible es que para formar ciudadanas y ciudadanos activos se debe ir más allá de la simple acumulación de información y poner en práctica la ciudadanía dentro y fuera de la escuela. ¿Qué acciones pueden llevarse a cabo desde la escuela para formar ciudadanas y ciudadanos activos y responsables? Una primera acción es analizar cómo es la cultura, clima y convivencia escolar. Por ejemplo, ¿es democrática? ¿Cómo y quién toma las decisiones en la escuela? ¿Tienen voz y voto las y los docentes, las y los estudiantes, padres de familia y otros integrantes de la comunidad escolar?
¿Cómo se definen las normas y reglamentos? No se puede aprender democracia en una escuela autoritaria. Así que algunas acciones para promover una ciudadanía democrática es abrir espacios escolares para el diálogo, construir consensos, acordar de manera participativa los asuntos de convivencia y, en general, tomar en cuenta la opinión de sus integrantes en la toma de decisiones, así como promover su participación. ¿Es inclusiva y pacífica? ¿Se dan relaciones solidarias, afectivas y respetuosas para todos y todas? ¿Todos y todas cuentan con la misma oportunidad de participar? ¿Se reconoce y valora la diversidad? ¿Es un espacio libre de violencia? Identificar y atender de manera oportuna y pacífica los conflictos, establecer mecanismos para detectar y atender situaciones de violencia, poner en práctica relaciones respetuosas e inclusivas en todo momento y espacio escolar son algunos ejemplos de acciones concretas para formar ciudadanos responsables. La formación ciudadana es un proceso de aprendizaje que trasciende la escuela. Es un aprendizaje social. Por eso también es importante que se realicen acciones y proyectos que vinculen los contenidos curriculares con la identificación de problemáticas locales, propuestas y acciones que contribuyan a su resolución. Hay que procurar experiencias de participación ciudadana organizadas por la comunidad escolar, ya que la escuela puede convertirse en un espacio de aprendizaje colectivo y metas compartidas, en donde haya responsabilidad de todas y todos y a la vez beneficia a cada integrante al alcanzarlas. Participar en la construcción de la convivencia, organización y acciones que mejoren la escuela y su comunidad es una excelente forma de poner en práctica una ciudadanía activa. Gracias como siempre, Donovan, por la información que nos compartes. Me queda cada vez más clara la importancia de entender todo lo que significa ser ciudadanos y ciudadanas, y de que participemos activamente en las decisiones y el rumbo que queremos para nuestra sociedad. Al comenzar a hablar de ciudadanía, yo me preguntaba dónde y cómo se aprende a ser ciudadano y ciudadana. Y como vimos, la ciudadanía se aprende a través de la experiencia, así que la escuela es un espacio ideal para hacerlo. Sin embargo, no siempre sucede así. En muchos casos se nos habla de ciudadanía como conceptos como democracia, participación y muchos otros, pero sin ponerlos realmente en práctica ni en la escuela ni fuera de la escuela en nuestros contextos más inmediatos. Entonces queda como algo que, si bien nos va, solo sabemos qué significa, pero no ponemos realmente en práctica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que ayudaría para que en la escuela también aprendiéramos a ser ciudadanos activos? Sigamos conversando sobre esto con Rodrigo Munguía. Lo que se requiere incorporar, diría yo, en las escuelas para llevar a cabo una mejor formación ciudadana es un aspecto experiencial. Es decir, las y los estudiantes deben tomar un papel más activo dentro de la vida de la escuela. Por ejemplo, ¿a partir de qué? Sociedades de alumnas y alumnos, relaciones o tomas de decisión compartidas entre las autoridades y la comunidad estudiantil. Una escuela participativa consiste en una escuela que permite que las y los estudiantes se empoderen a través del hacerse responsables de sus propios procesos. Es una escuela que permite que las y los estudiantes vivan experiencias en donde tengan experiencias reales, en donde tengan que tomar decisiones para todas y para todos. Bueno, para empezar tendríamos que decir, estas personas que están excluidas, que tienen menos voz, vamos a decirlo así, lo que se debería hacer dentro de la escuela primero es considerar que la ciudadanía está relacionada con la lucha contra las desigualdades, es decir, por la abolición de las desigualdades. En ese sentido, ser ciudadana o ciudadano no nada más quiere decir garantizar mi derecho a ser escuchada o escuchado, sino que en mi derecho a ser escuchado o escuchado va el derecho de cualquier otra persona. Primero que nada, que no pierdan nunca contacto con sus propios intereses, es decir, que nunca dejen que nadie les diga qué es lo que les debe gustar o lo que no les debe gustar, que nunca se alejen de lo que realmente les gusta, les apasiona. Muchas veces la educación escolar, en este énfasis en la autoridad y en este énfasis en la regla, nos hace perder de vista la toma de decisiones propia, el contacto con nuestros propios gustos. Lo que se debe hacer primero es jamás perder ese contacto, jamás perder lo que nos mueve a levantarnos todos los días, a hacer lo que hacemos. ¿Qué te parece, Donovan? A mí ya me está volando la cabeza con muchísimas ideas de todo lo que podría cambiar y todo lo que podríamos hacer si fuéramos ciudadanas y ciudadanos más comprometidos y activos. ¿Crees que otro tipo de ciudadanos y ciudadanas es posible? Quienes nos están viendo, ¿qué piensan? Sí, Shadani, yo creo que es posible.
pero para eso necesitaríamos entender mejor todo lo que implica la participación ciudadana y aprender a ponerla en práctica. Así que yo te preguntaría, ¿crees que otro tipo de enseñar y aprender lo que significa ciudadanía es posible? Muy buena tu pregunta. Yo creo que sí es posible, pero requiere que las y los integrantes de una escuela, incluyendo directores o directoras, maestros, maestras y estudiantes, analicen y transformen ciertas prácticas educativas y de la dinámica y convivencia escolar. Para contribuir a que eso suceda, hemos preparado nuestro top 5 de las acciones escolares que pueden llevar a cabo para promover una ciudadanía activa. Aquí van. 1. Interroga las ciudadanías existentes. Investiga y desarrolla una mirada crítica hacia lo que sucede en el mundo y la manera en que las personas contribuimos al problema o a la solución. Observa el rol que asumen, generalmente las y los ciudadanos de tu localidad. ¿Participan? ¿Asumen responsabilidades? ¿Cuáles? ¿Apoyan a la comunidad? Identifica qué tendría que cambiar en la forma en la que participamos. Por supuesto, siempre es buena idea empezar por una o uno mismo. 2. Aprovecha y vincula todo lo que estás aprendiendo. Aprovecha las asignaturas y contenidos escolares para analizar y proponer alternativas de solución frente a las problemáticas que llamen tu atención. Recuerda que cualquier problemática puede ser analizada desde múltiples disciplinas, así que cualquier asignatura que ya ves en tu escuela puede vincularse con situaciones actuales que suceden en tu contexto local, a nivel regional o global. Más que ver a la escuela como una obligación, aprovecha lo que estás aprendiendo para que tu educación sea relevante para tu mundo y tus aspiraciones. 3. Participa al interior de tu escuela. La escuela es un espacio político, pues la manera en la que se organizan las actividades, roles y responsabilidades de cada uno y cada una, el tipo de convivencia, la dinámica en la toma de las decisiones, en fin, todo lo que sucede en la escuela impacta directamente a todas y todos sus integrantes. Analiza si todas y todos están representados en las decisiones y cómo se dirige la escuela. ¿Qué mecanismos o espacios hay para abrir la participación de las y los jóvenes? ¿En qué tipo de decisiones les interesa involucrarse? ¿Cómo lo podrían hacer? Considera fortalecer los espacios de diálogo, consejos estudiantiles, asambleas, campañas, entre otras. 4. Promueve los espacios de construcción colectiva. Promueve y participa en diálogos, debates, consensos y cualquier otro espacio que permita a todas y todos los integrantes de la escuela, estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo, etc., conversar sobre lo que significa la comunidad escolar y lo que quisieran de la escuela. ¿Cuál es la escuela de sus sueños? Encuentren el tiempo y espacio para imaginarla y construirla entre todas y todos. ¿Qué debe cambiar para garantizar un espacio en el que aprendan y se sientan bien, para que sea un lugar de justicia, equidad, que promueva la cultura de paz y sostenibilidad del planeta? 5. Participa más allá de tu escuela. Observa más allá de los muros de tu escuela. Pon atención en las calles, las condiciones en las que se encuentran los espacios públicos, en las personas de tu comunidad, en todo lo que hay. Pregunta e investiga cuáles son las principales problemáticas del lugar en donde se encuentra tu escuela o tu casa. ¿Qué están haciendo las personas para cambiar esa situación? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podrías participar tú? Y por supuesto, participa. Recuerda que ser ciudadano o ciudadana también es hacer algo por el lugar en el que vivimos y las personas con las que convivimos. ¿Qué se te ocurre hacer? Así es como llegamos al final de este programa. Hemos aprendido, conversado y reflexionado acerca de que todos estamos relacionados. Somos una gran comunidad mundial en donde lo que afecta a uno nos afecta a todas y todos. Y ya estamos enfrentando complejos desafíos que requieren la participación de nuestra participación colectiva. Asumirnos como ciudadanos y ciudadanas requiere aprender a participar e involucrarnos de manera activa en el análisis y resolución de las problemáticas que nos afectan a nivel local y global. En una sociedad democrática, la participación ciudadana también implica que nuestras opiniones y necesidades sean tomadas en cuenta en el rumbo de nuestras comunidades y nuestro país. Como jóvenes, es urgente fortalecer nuestra participación y ejercicio de nuestra ciudadanía para que las y los demás no decidan por nosotros. Y en este sentido, la escuela es un espacio ideal para aprender y poner en práctica una ciudadanía activa. No olviden que hay muchas acciones que pueden llevarse a cabo desde la escuela para promover una ciudadanía activa de todas y todos sus integrantes. ¿Qué otras acciones conoces o propones? Mándanos tus ideas y propuestas. Para eso, visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla.